Los invito para que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, en esta noche queremos abrir nuestro corazón a tu presencia amorosa, a ese llamado que nos haces a que emprendamos ese camino a ser santos. Tenemos muchos modelos y muchos del amor tuyo que nos presentas para llegar a la santidad. Hoy más que nunca, en este tiempo, nos presentas diferentes caminos para ser santos, especialmente el amor al prójimo, el amor a esa persona que está cerca a nosotros, en la que tú te haces presente, Señor, y a veces ignoramos, somos indiferentes. Gracias, Señor, por dejarnos tantos modelos de santas y santos en la Iglesia Católica y poder ver esos carismas que ellos han dejado en la Iglesia para mirar y observar e imitar esa forma en que ellos llegaron a ser santos, Señor. Te damos gracias a ti, Mamita María, porque siempre estás presente en nuestro caminar. Cúbrenos con tu santo manto en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en todas las actividades pastorales que estemos haciendo. Ya se acerca el tiempo fuerte de la Semana Santa y en verdad queremos eh, vivir esa experiencia de recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros en su pasión, muerte y resurrección. Gracias porque sabemos que ese trido pascual nos muestras el amor que tuvo el Padre en dejarnos a su Hijo en la Eucaristía, en mostrarnos en la cruz, que es el altar donde Él entregó su vida, que por la cruz llegamos a Él, y la resurrección, el regalo más grande que nos has dado en la persona de tu Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y colocamos las intenciones que todas las personas que están conectadas con nosotros en esta noche tienen en su corazón, para que tú, Padre amoroso, las escuches y les des ese amor a cada una de las personas que se han conectado hoy y obviamente escuchar esa petición. Amén. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Es un momento hermoso de estar acá con todos ustedes, viviendo esta experiencia del camino a la santidad. Una imagen que tomé para colocar allí, un momento muy especial, obviamente, cuando el Evangelio nos habla de ese momento en que Jesús está ahí en el monte con ellos y empieza a hablarles de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son digamos, ese regalo que nos da Jesús para comprender el camino a la santidad. Cada una de estas bienaventuranzas nos muestran un poco cómo nosotros podemos alcanzar la santidad. Entonces, voy a tomar este pequeño esquema que tengo acá de diapositivas. Santo es el que ama a Dios y se abandona a sus planes y le puede decir en cada momento: Señor, soy tuyo, soy tuya, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es una representación de aquel pasaje cuando Samuel escucha a, a Dios ahí en Primera de Samuel, donde nos enseña que él llegó cuando ya el profeta, el sacerdote Eli le dice: respóndele, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta es una forma de mostrar esa parte. Cuanto más amas de verdad, más santo serás. Así que no olvides o no olvidemos que el amor es santidad y la santidad es amor. Ahora bien, para amar hay que orar y comunicarse con la fuente del amor, que es Dios. Entonces, nosotros estamos llamados todos
a ser santos y santas de Dios. Y el camino está allí, en ese Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde nos narra esas bienaventuranzas. Pero, ¿qué significa ser santo? Primero que todo, significa estar unidos en Cristo a Dios perfecto y santo. Yahvé, ¿sí? Esa palabra tan especial, Yahvé, ¿sí? Que en el hebreo, el lenguaje hebreo, cuando se lee el pasaje en hebreo, obviamente son unos símbolos, pero uno lo escucha y dice Yahvé y lo siente en el corazón. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? Que traduce eso, esas palabras, esos pequeños símbolos, yo soy el que soy. Entonces, yo sé que tengo un Padre que me ha llamado para caminar a la santidad. Ese yo soy. Yo soy John Jairo Neira. Si yo le preguntara a Ricardo, diría, yo soy Ricardo, ¿sí? También. Así, todos nos hemos presentado. Cuando nos preguntan, ¿quién eres tú? Yo soy, ¿sí? Coloco mi nombre. Estoy tomando el nombre de Dios y ese nombre es tan significativo para el pueblo de Israel que cuando llegaba la palabra, ¿sí? Ese tetragamatrón, esas palabras, esos letras, ¿sí? Esos símbolos, los judíos no lo pronuncian porque el nombre de Dios es santo. Entonces, no lo pronuncian, lo cambian por Adonai. No dicen Yahvé, dicen Adonai porque para ellos es tan santo ese nombre que no lo pronuncian, ¿sí? Le colocan esa palabra Adonai. Entonces, siempre que tengamos presente ese yo soy, Dios siempre nos llama por nuestro nombre, ¿sí? Así como llamó a Pablo, así como llamó Jesús a sus discípulos, los llamó por el nombre, a Samuel, a todos, a Abraham. Todo es un camino que nos va mostrando Dios para alcanzar la santidad. Entonces, la santidad está allí presente en nuestro caminar todos los días. Pero yo soy el que le digo sí o no a ese llamado que Dios me hace. Por lo tanto, como dice Mateo 5:48, sean por tanto perfectos como es perfecto su Padre Celestial. En otras traducciones diría, sean por tanto santos como es santo nuestro Padre Celestial. Esa es la otra forma, otra traducción que sería, ¿sí? Nos ordena Jesucristo, Hijo de Dios, si lo que Dios quiere es su santificación, lo que Dios quiere es que todos nosotros seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Entonces, ¿qué significa ser santos? Significa estar unidos en Cristo a Dios perfecto y santo. Entonces, si estamos unidos al Hijo, ¿sí? Que es Cristo, estamos encaminados a alcanzar esa santidad. Entonces, realmente es sumamente importante. Porque Dios quiere nuestra santidad, porque Dios nos ha creado, somos sus hijos, somos sus hijas, ¿sí? Y ante todo, recordar ese pasaje de el Génesis cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, somos imagen y semejanza de Dios. Y siendo así, pues obviamente tenemos ese, ese llamado a no perder ser como Dios. Dios es perfecto. En su Hijo hay perfección. Pues obviamente somos imperfectos porque nos dejamos guiar a veces por el pecado y caemos. Pero Dios siempre está allí para levantarnos, para que sigamos adelante. Siempre está a nuestro encuentro para que verdaderamente crezcamos en ese amor. Como dice ahí, cuando amas, de verdad, más santo serás. Guárdese en esa frase. Téngalo como una jaculatoria y lo repiten mañana todo el día mentalmente. Cuanto más amas, de verdad, más santo serás. Entonces te lo preguntas a ti,
cuanto más ame, de verdad, más santo seré. Pero esa palabra, amar, ¿sí? Es amar como Dios ama, para alcanzar esa santidad. Los santos y santas no amaron un poquito, amaron muchísimo. Y en especial, amaron la voluntad que el Padre les propuso en ese caminar. Entonces, tenemos que tenerlo presente. Como les decía, ¿por qué Dios quiere nuestra santidad? Sed santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Uy, una palabra muy clave. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando, ¿sí? Con claridad a qué estamos llamados, ¿sí? La santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad. Yo quiero ser santo, voy a la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios. Es Dios mismo, ¿sí? Es Dios mismo. Y entonces aquí empezamos a descubrir que la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pues tiene o nos muestra realmente momentos especiales para nuestra vida espiritual. Si soy imagen y semejanza de Dios, cómo nutro esas dos cosas que dice la palabra de Dios? ¿Cómo nutro esa palabra? Soy imagen y soy semejanza de Dios. Soy alma y espíritu. Soy amor, soy paz. Soy misericordia. Soy entrega al otro, a los vulnerables. Entonces estoy practicando ese amor de verdad. Y por eso, cuando Jesús estaba, perdón, estaba allí en la cruz, perdón, ahí en el camino a la santidad, en ese momento tan especial, allí con todas esas personas que estaban en el monte, Jesús empezó a decirles: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos serán cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda suerte de calumnias por causa mía. Alégrense, regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues también persiguieron a los profetas antes que a ustedes. Dichosos o bienaventurados o alégrense. Tres palabras muy importantes, ¿sí? Pero muy importantes, ¿por qué? Porque ese es el camino de la santidad, ¿sí? Es el camino de la santidad. Es el camino que nosotros debemos emprender como lo emprendieron los apóstoles allá en las montañas, ¿sí? En la montaña, en el monte, como si queramos decir, a ese momento tan especial, ¿sí? Y por eso, antes de continuar, quiero resaltar, antes de continuar con las bienaventuranzas, quiero resaltar esta bella palabra del libro de Isaías 35:8. La palabra de Dios dice: y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos versículos muy importantes para confirmar que desde el Antiguo Testamento, es decir, los profetas,
nos muestran el anuncio de ese camino de santidad. Isaías, el profeta Isaías, nos resalta esa parte. Y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y empieza después, no pasará inmundo por él, ¿sí? No pasará inmundo. Es decir, no pasará alguien que esté en el camino del mal, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? El mismo Padre nos acompaña en ese camino. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, este camino es para todos, ¿sí? Cuando esta traducción dice torpe, pero digamos, aquella persona que no es inteligente, lo podemos traducir también por ese lado, no se extraviará. Es decir, todos estamos llamados a emprender ese camino, a emprender ese camino, ¿sí? Entonces, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Todos nosotros, los que hemos sido bañados en la sangre del Cordero, es decir, los que tuvimos redención gracias a la sangre de Cristo en la cruz. Por eso el profeta anuncia esto. Ya en el capítulo 35, próximamente a anunciar en el capítulo 52-53, la parte de ese hombre que narra Isaías, de que entregará su vida por toda la humanidad, ¿sí? Entonces, tener presente eso. Ojo, desde el Antiguo Testamento, y habrá senda y camino, y será llamado camino de santidad. Entonces, vivamos esa experiencia, vivamos ese camino. Y entonces cuando escuchamos ahorita la lectura que les hacía de las bienaventuranzas, por ejemplo, esa bienaventuranza que mucha gente pregunta, pero ¿cómo así que pobres de espíritu? ¿Qué es pobreza en el espíritu? Entonces, el Maestro Divino proclama, bienaventurados, ¿sí? Y podríamos decir, ante todo, los pobres de espíritu, es decir, a quienes tienen el corazón libre de prejuicios y de condicionamientos, y por tanto están dispuestos a cumplir en toda la voluntad divina, cumplir la voluntad de Dios, la adhesión total y confiada al Padre, una adhesión completa al Padre. Qué bello, qué bueno es escuchar eso. Es decir, si yo, si tú que me estás escuchando, nos adherimos a la voluntad del Padre, es decir, cumplimos lo que el Padre quiere, que ante todo es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, que es el mensaje que nos da Jesús, ¿sí? Es decir, amar al Dios Padre y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ya estoy emprendiendo ese camino de adhesión a la voluntad del Padre. Porque el Padre quiere que nos amemos todos, que nos amemos todos. No importa nuestro color de piel, raza, no importa la religión, no importa tantas cosas que hoy el mundo tiene. Lo importante es amar, perdonar, ¿sí? El que ama, perdona. Y cuando perdono, estoy amando. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, esa primer bienaventurada o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es sumamente importante. No nos está diciendo, sean pobres. De pronto la pobreza que a veces observamos en diferentes lugares del mundo, cuando vemos niños que están sucios, gente que está sucia, que vive en la calle. No, no es tanto eso. Esos son personas que no tienen con qué vivir. Es diferente esa particular palabra que dice pobres de espíritu, espíritu. ¿Mm? No es pobreza material, es pobreza espiritual.
¿Listo? Después dice, bienaventurados los que lloran. Es la bienaventuranza no solo de quienes sufren por los numerosos miserias, digamos, inherentes a la condición humana, mortal, sino también de cuantos aceptan con valentía los sufrimientos que derivan de la profesión sincera de la moral evangélica. Entonces, cuando ahí Jesús nos enseña en el Evangelio que hay personas que nos necesitan todos los días, que necesitan de nuestra mano para cruzar una calle, que necesitan de nuestra mano para un pan, que necesitan de ese abrazo de amor que de pronto no lo recibe de otros, especialmente de su familia, ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos, ahí, porque es necesario también esa parte. Entonces las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón. Cristo proclama bienaventurados a los que no se contentan con la pureza externa o ritual, sino que buscan la absoluta rectitud interior que excluye toda mentira y toda doblez. Qué bello, o sea, es algo tan trascendente, limpios de corazón. Entonces, acá realmente es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando fuimos bautizados, ¿sí? Cuando fuimos bautizados, nos colocaron una mantica blanca, que significa esa, perdón, esa pureza de corazón, esa limpieza de corazón. Es decir, empiezas este camino de ser cristiano católico con una pureza completa. Pero eres tú, soy yo, si la hemos perdido durante nuestro caminar a la santidad. Muy especial eso. No vivir la mentira. ¿Quién es el príncipe de la mentira? Pues Satanás, ¿sí? El que te habla, el que te dice al oído, vive de las mentiras, sé un mitómano y vive en ese mundo de mentiras. Pero eres tú el que vive, porque la gente descubre que estás mintiendo. ¿Mm? La doblez de personalidad, la doblez de ser persona, de que ahorita estás en una cuestión ahí en el trabajo, pero hablas de otras personas detrás de ellos. Entonces, no se hace. En otras palabras, se conoce como el chisme, ¿sí? Acá en Colombia se le llama chisme, el que habla a las espaldas de otro. Entonces, eso no se hace, ¿sí? Eso no es de Dios. Dios no quiere que seamos mentirosos ni que tengamos una doblez siempre. Entonces, Jesús ahí en el monte decía estas cosas para que las personas que lo estaban escuchando comprendieran cómo es ese camino para llegar al Padre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia humana ya es una meta altísima, ¿sí? Muy alta, que ennoblece, ¿sí? Que ennoblece el alma de quien aspira a ella. Pero hoy en día hablar de la justicia, ¿cuántas personas, cuántos santos, mártires de la Iglesia Católica por luchar contra la justicia han perdido su vida? Hace poco eh, veíamos al Papa Francisco cuando llamaba a los altares a Monseñor de El Salvador, ¿sí? Monseñor Romero, por todo lo que hizo contra la justicia que se vivía en su país. Entonces los santos, los que ya son santos, los modelos de nosotros y santas, pues han vivido la experiencia de esa búsqueda de justicia, de la justicia de Dios, pero buscándola en cada persona. Y Monseñor Romero, pues, dio su vida por la justicia en su país, ¿sí? Hoy en día se sigue persiguiendo a la iglesia, tantos obispos, sacerdotes, ¿sí? Que hacen ese camino de santidad, ¿sí? Que siguen anunciando con amor el evangelio del amor, de la paz, de la justicia, de la misericordia, ¿sí?
y son encarcelados, son martirizados, son torturados en diferentes países porque siguen hablando de este amor a la palabra, de ese amor que Jesús dejó en su palabra, de transformar corazones, de estar con los necesitados, los marginados, todas esas personas, hermanos nuestros, que necesitan de la justicia. Entonces, realmente tenemos, ¿sí?, que vivir esa experiencia. Entrará en el reino de los cielos el que cumpla la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que se haga justicia en cada persona, ¿sí? Que se haga justicia. Bienaventurados los misericordiosos, son felices cuantos vencen la dureza de corazón y la indiferencia para reconocer concretamente el primado del amor compasivo, siguiendo el ejemplo del buen samaritano y en definitiva del Padre rico, ¿sí? Del Padre rico en misericordia. Entonces, ahí, Efesios 2:4. Pero reconozcamos lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano, ¿sí? Esa parábola que nos toca el corazón, que nos habla del prójimo, que nos dice que ese hombre llegó, se bajó de su cabalgadura, curó sus heridas, ¿sí? Lo llevó a una posada, le dio al posadero más dinero para que lo cuidara y si gastaba más que él de regreso le pagaba todo lo que hubiera gastado. Pero la cuestión es, ¿qué es ser santo? Es amar, es amar a ese prójimo que está allí, que está en dificultades, ese vulnerado de sus derechos, ese vulnerado de todo lo que es ser persona. Entonces, ahí entra ese ejemplo del buen samaritano, de ese buen samaritano que levanta, lo pone en su cabalgadura y lo lleva a un lugar. Ser santo es aquella persona que se hace Cristo para estar con esas personas que tanto lo necesitan en nosotros, que nos llamamos cristianos católicos. Ser cristiano es vivir el modelo de Cristo y cuando decimos católico es cuando decimos que somos universal. Entonces, modelo de Cristo, modelo a la santidad universal. Entonces, es algo que realmente debe hacernos entender cuando yo digo soy cristiano católico, debo entender esa palabra, que estoy encaminado a una santidad, pero en ese camino se van presentando muchas cosas para cumplir la voluntad del Padre. Si yo no entiendo eso, si yo no hago eso, entonces, ¿por qué o sea, cristiano católico? Ah, es que voy a misa los domingos. ¿Es solamente eso? ¿Ser cristiano católico? ¿Ir solamente a la misa los domingos o entre semana? Pues si lo pensamos así, hay que reflexionar, porque el camino de la santidad no es solamente ir a la misa. El camino de la santidad, con todos los ejemplos que tenemos de santos y santas, mártires, beatos, beatas, es muy grande. Entonces, es camino de oración, es estar en oración, es estar con los más necesitados, es dar testimonio de que Jesús hace parte de mi vida, ¿sí? De que Jesús es mi horizonte y mi luz que me lleva al Padre, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo muy claro. Es la misericordia de Dios en todo esto. Ser misericordiosos. La parábola del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, porque cuando retornamos al Padre después de haber fallado, Él nos recibe con los brazos abiertos siempre, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista. Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Qué es la paz? Hoy tenemos conflictos en diferentes partes del mundo.
Vemos cómo mueren constantemente personas, niños, por el pensamiento de hombres que no tienen un corazón de carne, sino de piedra, y tienen rencores y tienen tantas cosas dentro de su corazón que no les causa nada mandar misiles a hospitales, a lugares donde hay personas con alguna enfermedad ya mayor, ¿sí? No solamente hablo de Israel y Palestina, hablo de todo lo que pasa en Rusia con Ucrania, Colombia, ¿sí? En todas partes pasa una guerra, ¿sí? Pero la guerra, Dios la vence cuando estas personas se dejan tocar el corazón. Cuando Dios toca el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, y allí empiezan a vivir esos frutos del amor, del perdón, de la reconciliación, del servicio, de la empatía, de todo esto, ¿sí? Que debemos nosotros tener para llegar a ser santos, para llegar a ser santos. Entonces la paz, ¿sí? Síntesis de los bienes mesiánicos, es una tarea exigente en un mundo que presenta tremendos antagonismos y obstáculos. Es preciso promover una convivencia fraterna, ¿sí? Una convivencia fraterna. El domingo pasado nos hablaba el Evangelio cuando Jesús entra al templo de Jerusalén y saca a todo mundo porque ha convertido el templo en un mercado, ¿sí? Pero lo más importante es este templo. Él hablaba que él destruiría este templo y lo restauraría en 3 días. Es el mensaje central de ese evangelio. Y la cuestión es que todos empezaron a decir, no, Jesús duró 45 años, qué tal cosa, qué tal. ¿Sí? Pero la cuestión es que, ¿cómo tenemos cada uno de nosotros nuestro templo, nuestro cuerpo, donde vive ese Espíritu Santo? Donde ese Espíritu Santo es la luz que ilumina el camino a la santidad. ¿Sí? Entonces, debo tener un corazón, un cuerpo, un templo digno para Él. Y estamos en el tiempo de la cuaresma para realmente volver ese cuerpo en gracia de Dios. Es que la gracia santificante Dios deja en la persona de Jesús esa gracia santificante. ¿Sí? Por eso cuando Jesús está en la cruz y es atravesado por la lanza, ¿sí? Sale sangre y agua, signo del bautismo, signo de la gracia. Por eso celebramos la divina misericordia, ¿sí? Porque es algo tan especial. ¿Cuándo es el día de la divina misericordia? El Viernes Santo, ¿sí? Mucha gente dice, no, que es el segundo domingo de Pascua. No, el Viernes Santo es la divina misericordia. Cuando vemos en el relato de Juan que es traspasado y dice el relato de Juan que sale de su dorso agua y sangre y agua. Entonces, el camino de la santidad es también reconocer la misericordia del Padre en todo este caminar. La misericordia, como lo veíamos ahorita en la bienaventurados los misericordiosos. Entonces, los santos se tomaron estas serias palabras de Jesús en el monte, creyeron que su felicidad, que la felicidad del santo está en este caminar de las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, santo o santa comprobaron su verdad en la confrontación diaria con esta experiencia. Un santo es el que toma la palabra, una santa es la que toma la palabra y todos los días está meditando estas bienaventuranzas. ¿Cómo logro yo verdaderamente vivir esta experiencia de las bienaventuranzas para llegar a ese camino de la santidad, para emprenderlo, para finalizarlo? ¿Sí? Porque hay santos en vida, hubieron santos. La Madre Teresa de Calcuta fue una madre, fue una santa en vida. Estaba con esos hombres allá, con esos hombres con lepra, los besaba sus llagas y nunca se enfermaba, sabiendo que la lepra era una enfermedad de contacto que se pega y estaba tocada por Dios. ¿Sí? Ahorita, santos jóvenes, ¿sí? Aquel joven italiano, ¿sí? Curti,
Este joven que quiso montar en internet, ¿sí? Todo lo relacionado con los milagros eucarísticos para que los jóvenes se dieran cuenta que un milagro eucarístico es algo maravilloso, es un milagro de Dios hoy, ¿sí? Hace poco, Peregrina María estuvo en ese lugar, viviendo esa experiencia de ese milagro eucarístico en México, ¿sí? Entonces, mire cómo Dios muestra su amor a la humanidad, ¿sí? Los milagros son para ver que Dios se hace presente en la historia de la humanidad. Y este joven de 15 años, que murió a los 15 años por una enfermedad, luego del tiempo lo exhuman y está entero, no huele mal, huele a rosas, es tocado por Dios, ¿sí? Entonces, miremos eso. Y quiero resaltar algo muy especial, porque el Papa Francisco nos regala una exhortación apostólica, Gaudate Exsultate, ¿sí? Que traduce el llamado a la santidad en el mundo actual. Entonces, tengamos muy presente esto, ¿sí? Porque en esa exhortación, el Papa Francisco nos habla de la siguiente manera. Una exhortación apostólica que en el capítulo 1, el llamado a la santidad. El capítulo 2, dos sutiles enemigos en la santidad. Capítulo 3, a la luz del Maestro, que es todo centrado en las bienaventuranzas. Capítulo 4, algunas notas de la santidad en el mundo actual. Capítulo 5, combate, vigilancia y discernimiento. Y brevemente les voy a dar un poco de de estos temas. Solamente les voy a decir qué trae cada capítulo, porque ya sería un poco larga la charla y obviamente pues, es un tiempo determinado. Entonces, en el primer capítulo llamado La Santidad, Papa Francisco nos llama a los santos que nos alientan y acompañan, los santos de la puerta de al lado. El Señor llama. También para ti, tu misión en Cristo, la actividad que santifica, más vivos, más humanos. Mira todos esos temas tan bonitos que nos habla el primer capítulo. En el segundo capítulo, pues nos habla de los dos sutiles enemigos de la santidad, que es el agnosticismo actual. Y ese agnosticismo actual tiene tres temas: una mente sin Dios y sin carne, una doctrina sin misterio, los límites de la razón. Y el otro tema se llama el pelagianismo actual. Y dice así: una voluntad sin humildad, una enseñanza de la iglesia muchas veces olvidada, los nuevos pelagion, los pelagionanos, ¿sí? Perdón por la pronunciación, el resumen de la ley, ¿sí? Entonces, ese sería el capítulo 2. Capítulo 3, rápidamente, sería todas las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, todas las bienaventuranzas. Por eso se llama capítulo 3, a la luz del Maestro. La luz para la santidad nos lo dice Mateo 5, las bienaventuranzas. Entonces, tenerlo muy presente. Y el gran protocolo, también en el capítulo 3, la fidelidad al maestro, las ideologías que mutilan el corazón del evangelio, el culto que más le agrada. Entonces, realmente es muy bello. Esto lo conseguimos, es digital, está en la página del Vaticano. Entonces tú lo puedes descargar y tenerlo en tu celular, o si le gusta leerlo en físico, lo puedes imprimir para que lo tengas presente. En el capítulo 4, algunas notas de la santidad en el mundo actual. Entonces, aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad, en oración constante. Me encanta ese último, porque si hacemos oración constante, estamos ayudando a hacernos santos, hacernos santas, pero también a otros, porque oramos por los otros.
oramos en comunidad, ¿sí? Todos debemos ser santos y nos ayudamos de la mano. Nadie puede llegar a ser santo solito o solita. Todos juntos, caminamos juntos y llegamos juntos a la meta, amando a Jesús, al prójimo, al Padre, al Espíritu Santo, a Mamita María y a todos los santos. Y vamos a encontrarnos en ese altar de los santos y santas de Dios. Y el quinto habla sobre el combate, vigilancia y discernimiento. En cuanto al combate y la vigilancia, pues algo más que un mito, despiertos y confiados, la corrupción espiritual, y en el discernimiento nos tiene 5 títulos muy especiales. Una necesidad, ¿sí? Imperiosa, siempre a la luz del Señor, un don sobrenatural, habla Señor, y la lógica del don y de la cruz. Porque un santo, una santa que no comprende la cruz, cuando Jesús toma tu cruz y sígueme, pues obviamente aquel santo tomó la cruz, aquella santa tomó la cruz y siguió el camino del Padre para alcanzar la santidad. Amén. Entonces, hasta ahí mi enseñanza de hoy. Espero que realmente les haya llegado al corazón y de esta forma seguir, y vuelvo a repetir, seguir este camino a la santidad. Muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo. Muchas gracias. Ahora yo Gracias. tomé muchas notas, pero quizá quieran alguien a platicarlas. ¿Qué opina o dar sus comentarios? Yo tengo aquí mis varias cosas, pero Ujú. quisiera saber si alguien más quiere comentar algo. Claro que sí. Anímense. Buenas noches, y yo me llamo Buenas Teresa. noches. Perdone que yo me conecté al último casi porque se me había pasado que tenía que hacer algo, pero lo que quería decir básicamente es que am, me gustó mucho lo que dijo sobre lo que el Papa está motivando a que uno busque la santidad en comunidad, porque cuando uno se pone a ver la vida de los santos, muchos santos han sido santos a veces, claro, sirviendo a los demás, pero también ha habido santos en solitario que han preferido alejarse a veces del humano. Estaba leyendo algo de eso hoy, un poquito en la imitación de Cristo, pero me gusta mucho eso porque estos tiempos de hoy hace que la gente, que necesitamos dar testimonio y también ver testimonios de santidad para poder salir adelante en nuestra fe. Solo eso quería decir. Gracias por explicar eso del Papa, ese documento nuevo que ha sacado. Gracias, Teresa. Muchas gracias por tu intervención. Lo podemos descargar, como decía ahorita, lo podemos descargar y leerlo. Es muy bonito. Exacto, claro. Bueno, No todos quisiera, han podido. nada, a ver, quisiera comentar súper ágilmente. Esto, comentaste que el amor es libre de prejuicios y condicionamientos. Ujú, Por ejemplo, muchas veces puede ser algo muy práctico, puede ser que nos da a veces temor o prejuicio decirle a la gente buenos días en la calle, ¿no? ujú, Y yo, fíjate que lo he ido implementando en mi vida y rara vez, a veces se ve la gente así que tiene una cara de pocos amigos, pero le dices buenos días de la manera más natural y te lo contestan. Me contestan el buenos días y yo me quedo impresionado de decir, bueno, pues nunca pensé que me fuera a contestar algo. Otra cosa es, por ejemplo, agradecer en la calle, ¿no? Que alguien te deja pasar, cualquier cosa, agradecer. El, a veces tenemos el prejuicio de decir, yo no voy a recoger nada que está fuera de mi casa, o sea, que un papel de basura que veo en la calle no lo voy a recoger porque para eso hay gente que lo recoge. Bueno, y yo digo, bueno, ¿y por qué no pues, salir? Si estuve durante la pandemia, salíamos con tapabocas, guantes, o sea, parecía que íbamos esquimales, ¿no? Entonces mm, digo, bueno, ¿y por qué no salir si quieren, con un guante? Y si ves un papel en la basura, levántalo, ¿no? O sea, es un prejuicio que no es otra cosa. Imagínense, cada quien, la otra vez estaba pensando, si cada quien recogiera un papel de basura al día, pues yo no creo que había basura, ¿no? O sea, y cuando hay algo limpio, pues nadie quiere ensuciar. Eso es lo que sucede, casi siempre pasa. Entonces, tal otra cual. cosa que me llamó mucho la atención es esto que dices que hay personas que nos necesitan todos los días. Y durante la peregrinación me llamó mucho la atención principalmente nuestra familia, ¿no? Principalmente nuestra familia, ¿cuántas veces le llamábamos?
hablamos con gente y a nuestra familia la tenemos un poco olvidada, especialmente a nuestros padres, ¿no? Si los tenemos. Entonces, el una llamada, la otra vez iba en el autobús y iba en una conversación y me decían, bueno, cuando una persona se hace cada vez mayor, como que se siente un poco más vulnerable ante la vida. Entonces, cuánto ayuda que los hijos se comuniquen con los papás, sobre todo quizá los varones, que a veces se nos olvida un poco. Y después, otra cosa que puse aquí es, eh, si no vas a decir algo positivo, mejor cierra la boca, ¿no? Mejor guárdatela, y si no vas a hacer y si no es algo que estés seguro, pues mejor nada, porque a veces decimos: "Es que escuché que tal", ¿no? No, la verdad es que quizá estamos difamando y eso es mejor, si no estamos seguros, mejor simplemente hasta estar seguros poder decir algo. Otra cosa que noté y dice: amar lleva a un desprendimiento de ti mismo", ¿no? El salir es muy normal, creo que es muy normal que te duela amar, que te lleve a momentos de inconformidad, no inconformidad, sino de momentos incómodos incluso, ¿no? Que digas: Esto yo no lo haría", ¿no? O si o antes hubiera explotado ante esta situación y ahora no. Creo que es normal que haya cierta incomodidad, ¿no? En el ser humano. Y bueno, pues esas son las notas y voy a terminar con una, pero eso requiere un poco más de tiempo. Entonces, si nada, eso es lo que me queda de la plática. Quiero resaltar algo que también para que lo tengamos muy presente. El cristiano ya es santo desde el bautismo. Somos santos desde el bautismo. Entonces, busquemos cuando decimos buscamos la santidad, no es tanto es buscarla, sino seguirla fortaleciendo. Por eso cuando nos bañan con agüita, ese es el signo del lavado, ¿sí? Que somos santificados, que estamos justificados en el nombre de Jesús. Por eso te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la Trinidad está acompañándonos en ese proceso. Y por eso decía que, pues obviamente perdemos esa pureza, esos limpios de corazón en el camino, pero lo podemos recuperar porque gracias a Dios nos dejaron ese sacramento de la reconciliación, de la confesión, para volver a vivir esa gracia santificante. Por eso podemos volver a recibir a Jesús Eucaristía, que es el alimento del alma, y seguir este proceso que tenemos. Entonces, mira, tenemos muchas herramientas para seguir este camino de santidad. Yo creo que algo que está pasando en la actualidad es el poco tiempo que dedicamos a conocer un poco más nuestra religión, a Jesús, a la Virgen. Estamos viviendo un mundo muy acelerado en el que difícilmente nos damos esos minutos para poderlo conocer. Y de pronto las cosas se empiezan a dar de una manera muy positiva, entre comillas. Y si antes en algún momento decíamos, Dios o Virgen, ayúdame a que esto se solucione, o ábreme el camino para que las cosas se solucionen. De pronto, por una cosa o por otra, se abren los caminos, se van solucionando, y entonces me olvido de aquella petición que hice y que la hice quizá de aquí para acá, como decimos en México, de dientes para afuera, pero no del corazón a corazón, ¿sí? Yo es algo que le admiro mucho a la Orden Carmelita, porque la Orden Carmelita, sin necesidad de externar su pensamiento, siempre mantiene una comunicación de corazón a corazón y en silencio absoluto. Quizá hay muchas personas así dentro de los que podríamos llamarnos creyentes, católicos, pero de pronto también esa parte se olvida y nos olvidamos mucho, pero mucho, mucho de la gente que lo necesita. Y cuando la sociedad o tu pequeña comunidad te lleva a atender a los que te necesitan, es una cosa maravillosa. Acabamos de regresar de peregrinación apenas ayer y fue una semana de mucho aprendizaje porque había personitas que necesitaban de nuestra ayuda y todo el mundo dejamos todo
o dejábamos todo para atender a quien lo necesitaba. Y éramos una comunidad no pequeña, pero todos volteamos a los que nos necesitaban. Y eso fue Bien. una gran bendición y un gran aprendizaje. Qué bonito, me Sí, encanta. sí, Por entonces ahí te creo que mandaron un tenemos mensaje que tomarnos nuestro tiempo para esos momentos de corazón a corazón con los de allá arriba. también. Ujú. Sí, es verdad. Yo quiero preguntar algo, Jairo, Dímelo. que me tiene muy inquieta, con una curiosidad muy grande. Yo me acuerdo que Cuéntame. hasta hace unos años, durante este tiempo de Cuaresma, todos los santos en todas las iglesias donde yo acudía estaban cubiertos con telas moradas. Pero ahora esta semana que anduvimos en diferentes lugares, al menos en México, ya no están cubiertos. Sí Bueno, hay pedazos de tela morada y bonchitos y decoraciones moradas, pero ya no se cubren. ¿Por bueno, eso qué? es más un signo de que, como sabemos que Cuaresma es tiempo de guardarnos de toda esta parte, que Ujú, solamente se deja la cruz mientras que llega el Viernes ajá, Santo para cubrirla de morado, pero sí, en muchas parroquias se cubren los santos y santas en ese sentido, para centrarnos en ese camino de la así es. Cuaresma, que es Jesús Ujú, en esa pasión y muerte y resurrección. Pero bueno, eh, ya es cuestión también de los padres, padres nuevos, jóvenes que de pronto ven eso como no tan necesario y entonces sabemos que es más de la tradición de sacerdotes antiguos que sí tenían esa parte litúrgica de cubrirlo, porque sí aparece en los rituales litúrgicos, sí ujú, aparece en el ritual litúrgico que se deben cubrir los santos para estos momentos de Cuaresma, ujú. pero ahí sí ya, a veces ya es de libre albedrío, como dicen por ahí, sí, Ah, ok, de colocar, sí, pero siempre es en esa línea. Ujú. ok. Gracias. Con todo gusto. Bueno, pues ya vemos que pues hay una persona que quiere hablar, pero no activa el micrófono, pero bueno, próximamente será. Ya nos volvemos a encontrar el próximo martes con otra charla, ya sea un santo, una santa, un tiempo de la iglesia. Y les agradecemos a todos ustedes por conectarse a este canal de Peregrina María. Por ahí te están saludando, a ti en el chat, Juanita, para que lo veas. Dice, Juanita, qué gusto verte y escucharte. Un abrazo muy fuerte y mi gratitud siempre. Muchas Disculpen los gracias demás a de quien salud, sea. una amiga. Pero Muchas bueno, gracias a esa mi Soy amiga. yo, disculpen, Juanita. Soy yo, Teresa, de acá de Nueva Jersey. Te veo a los tiempos, perdí tu número y ahorita que te escucho y te veo, qué gusto. Así que me perdonan, pero no podía dejar de saludarle a mi amiga. La quiero mucho a la distancia. Gracias, John. Gracias, Teresa. Cuídate mucho. Un abrazo. Igual, un gustote. bueno, terminemos entonces dándole gracias a Dios porque nos invita a ser santos y santas de Él, ya sea en ese carisma que Él despierta en nosotros, con los vulnerables, como fueron los santos que se dedicaron a los pobres, ¿cierto? Y a las santas que se dedicaron a clausura, a vivir en allá en clausura, y de pronto muchos de nosotros, pues, estamos llamados a vivir una experiencia de oración, de llegar a ser santos por medio de la oración. Entonces hay muchos caminos para llegar a la santidad, ¿sí? Hay muchos caminos. Entonces démosle gracias a Dios por mostrarnos esos caminos y que sigamos nosotros siendo ese pequeño granito de arena que coloca la Iglesia Católica para motivar, para que la gente vuelva a este camino de amor que Dios nos ha propuesto. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el Estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el como en cielo. la tierra. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan de pan cada de cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los nos que nos ofenden. ofenden. Y no nos dejes No nos caer en la dejes caer en la tentación tentación y Y líbranos de todo líbranos del mal. mal. Amén. Amén. A ti, mamita María, que tanto nos amas y que tanto nos proteges con tu santo manto, te colocamos
la vida de todos los niños del mundo entero, niños que están por nacer, niños que han nacido con alguna enfermedad, niños que han nacido para hacer la voluntad del Padre en ese proceso de crecimiento, de ser santos y santas de Dios. Por eso te decimos con todo amor, Dios te salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Señora, por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Mamita María, Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cuídense mucho, un abrazo grande en la distancia y nos vemos dentro de 8 días.